Muy buenas, chicos, bienvenido al Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Has sacado un ratito en tu viaje en autocaravana para visitar el Campamento Web, ¿no? Sí, siempre hay sitio para estar contigo y la verdad que tenía ganas. De hecho, ya te había escrito alguna vez y con muchas ganas. Sí, y Chico, eres muy conocido en el mundillo SEO, además de por tus entretenidísimas charlas en eventos donde te vistas como un zombie, como un surfero. Sí. También diriges una herramienta de link building llamada Link Affinity, y por tratar como nadie al menos el tema de los enlaces temáticos, porque Chico, para empezar con las ideas claras, los enlaces siguen ayudando a posicionar, ¿no? Bueno, por supuesto, ya sabes que es la manera que tiene Google de diferenciarnos de cualquier otra web que no tiene autoridad, o sea, para diferenciar, por ejemplo, la web del marca de una web que te acabas de crear, incluso de copiar de alguien con el mismo contenido. O sea, tú coges la web del marca, te la copias, te la subes a un servidor y la única manera que tiene Google de diferenciar el marca de esa web que acabas de scrapear o de robar entera es por los enlaces y por las menciones. Entonces, claro, siempre van a tener en cuenta esos enlaces a la hora del factor de posicionamiento. Ahora veremos durante la charla esta conversación que hay muchas maneras de entender eso. Para que la gente sepa que nos podemos fiar de tu criterio, porque bueno, yo creo que mucha gente ya te conocerá, pero para quien diga quién es Chico y su autocaravana y esto de las charlas como surfero, ¿cuántas campañas has podido llegar a gestionar en toda tu historia como SEO? Campañas de link building. Buah, me acabas de decir ahí una pregunta, ni me lo he planteado. Ya llevo haciendo SEO desde el año 2002. Pues imagínate, o sea, yo no sé, no te podría decir un número. Hablamos de cientos de campañas. Claro, porque piensa que al principio eres más barato, al principio vendes más y luego cuando sobre todo empiezas en ese cambio, ¿no? Que empiezas a ser conocido, empiezas a vender un volumen exagerado hasta que empiezas a cambiar los precios, más que nada porque tienes que dedicarle más a cada cliente, quieres dar muchísimo mejor servicio, entonces vas cambiando también los precios y luego no vas a cantidad de clientes, sino a una calidad en la que con 3, 4 clientes activos, me refiero cuando te pones con unas campañas a tope, nosotros ahora mismo tenemos muchísimos más, pero porque precisamente con Link Affinity hemos automatizado todo para que se pueda trabajar sin dedicarle tanto tiempo, pero sí he trabajado para cientos de clientes. Y bueno, la siguiente pregunta, digamos, tus anteriores clientes si quieren que cierren la entrevista, pero la pregunta es, Chico, ¿has notado que muchos clientes hacían mal su estrategia de enlazado? Sobre todo, Emilio, lo que yo veo es la cantidad de clientes muy grandes, incluso, o sea, grandísimos, que vienen de agencias también muy grandes y que vienen muy perjudicados de verdad, nos suena atópico, pero perjudicados por una muy mala estrategia basada en un presupuesto X, con un número de enlaces X y saber que cada mes tienes que darle a tu cliente 25 o 50 enlaces porque la manera que tienes de reportarle al cliente son esos 25 enlaces nuevos. Y nos llegan muchísimos clientes, ya te digo, empresas muy grandes que todos conocemos, que vienen de agencias que todos conocemos también y que dices, pero ¿cómo te llevan haciendo un año metiéndote 25 o 30 enlaces a piñón solamente porque el cliente, claro, él no entiende, él lo que quiere es link building y quiere un link building, pues le dicen, pues yo te hago 25 enlaces mensuales, pues 25 enlaces mensuales, tanto dinero, 15.000 euros, 10.000 euros, y tiran de eso y el desastre que nos estamos encontrando en muchísimos clientes es exagerado. O sea, dramas, ¿eh? Hablo de, aparte de, por supuesto, penalizaciones, eso no hace falta que lo diga porque son las menos, ¿eh? Nos encontramos con el menor caso de penalizaciones, pero el hecho de haber tirado el dinero, de que tu estrategia no haya apoyado nada y que tu perfil de enlaces no sea un factor de posicionamiento, sino un factor de volumen ahí que no sirve para nada y que tienes que limpiar, que eso sí te va a llevar más tiempo y dinero, eso nos lo encontramos todos los días. La pregunta clave aquí yo creo que fundamentalmente es ¿en qué fallaban? O sea, ¿qué es lo más destacable que detectas que se hace de forma negativa o que se hace mal en esas estrategias con las que te llegan ciertos clientes, algunos multinacionales muy conocidas que comentabas? Sí, bueno, pues lo básico, o sea, yo no tengo, bueno, tengo que decir, siempre lo digo antes de decir lo siguiente, no tengo nada en contra de ninguna plataforma de venta de enlaces. De hecho, las uso, o sea, no tengo nada en contra de esto. Pero lo que sí que nos encontramos son gente que ha usado o mal usado estas plataformas y lo que ha hecho ha sido basarse, como te estoy diciendo, en un presupuesto y tirar de lo que le cuadra en cuanto a precio. O sea, sitios de DR70
a partir de DR70 con un precio máximo de 200 euros. Sabes exactamente de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Sí, totalmente. Hacer un listado, coger el volumen de enlaces, comprarlo, poner un anchor test, ya podríamos entrar en estrategias más o menos, o sea, mejor o peor hechas de anchor test exactos y demás, pero en realidad el tipo de sitios a los que le están metiendo enlaces no aportan ninguna señal. Le pueden aportar una señal matemática que, para mí, esto es un criterio muy personal y nada demostrado, para mí una señal matemática que no aporta nada más, lo que hace es una señal de alarma. O sea, si Google ve que estás empezando a salir en cuanto a matemática, en cuanto a PageRank, y no estás aportando otros indicadores semánticos, Google te pone en el foco. No es lo mismo. Hay mucha gente que yo tengo clientes que apenas han creado enlaces, tampoco Google ha estado pendiente de ellos. Pero la gente que sí que ha intentado destacar en cuanto a subir DDR y demás, sí que le han pegado en muchas actualizaciones y sobre todo eso, el basarte en catálogos, en justificar DRs, justificar precios y tirar para adelante. Ya te digo, las plataformas se pueden usar, pero hay que saber usarlas. ¿Qué métricas tenemos que tener en cuenta entonces para que no sea un mero cómputo numérico matemático para el buscador y que realmente sí que aporte a la estrategia del inbuilding? Porque el DR hemos visto que igual no debe ser la métrica principal por la que hay que guiarnos. ¿Qué cosas más o menos tangibles o a las que podemos sostenernos, podemos fijarnos en una página web? Sí, vamos a ver. Yo llevo diciendo ya muchos años que el enlace adecuado es el enlace que tú pondrías y que pagarías esa cantidad si no existiese Google, ¿vale? O sea, suena muy a genérico lo que te estoy diciendo, como, bueno, dime cosas más concretas, ahora te voy a decir cosas más concretas. Pero vale. Yo cuando me preguntan a diario, porque con Link Affinity tenemos muchos clientes ahora mismo y mucha gente pues nos pide consejo, ya aunque no estemos llevándole el asesoramiento, pues nos preguntan. Entonces yo siempre le digo, ¿tú pagarías 1.700 pavos por este enlace? Y si no existiera Google, le dice ni de coña. Entonces yo le digo, porque sepas que esos 1.700 euros no te van a reportar el posicionamiento que tú esperas por 1.700 euros. O sea, tienes que valorar si el público de ese sitio te interesa, aunque tampoco te va a reportar el tráfico, ¿eh? Atención, que hay gente que dice, vale, yo pago un enlace de 10.000 euros, me va a traer tráfico. Tampoco te lo va a aportar. Aquí de lo que se trata es de pensar en relacionarte con sitios que le puedan dar señales a Google que hagan que entienda que tú estás asociado a una temática, ¿vale? Un conjunto, da igual que valga 10.000, da igual que tenga un DR de 30 o de 60 o de 100. Entonces, los factores que tenemos nosotros en cuenta son mucho más para descartar que para seleccionar. Efectivamente, eso te iba a decir que al final, o sea, se me ocurren muchísimos sitios que descartar ahora. Claro. Aquellos en los que podemos afinar, nunca mejor dicho, ¿no? Con el tema de afinidad, sí. Aquellos en los que sean buenos son muy poquitos al final. Eso es que de hecho la estrategia del inbuilding y las que hacemos nosotros metemos muy pocos enlaces. O sea, en realidad el volumen general o te viene solo, en grandes marcas te suele venir solo. Oye, en las pequeñas marcas no tienes suficiente volumen y tú coges, yo te digo que tengo posicionamiento, si no lo hago en plan qué bueno ni qué malo soy, sino para dar unos números en los que para una keyword muy potente meterle 6, 7 dominios en total, no al mes, en total. ¿En cuánto tiempo? Eso fue en como 3 o 4 meses, no tardó demasiado. Vale. No tardó demasiado. Metimos 6 o 7 enlaces muy buenos. Reconozco que eran enlaces muy buenos. Y eran de educación y eran enlaces muy potentes. Algunos nos costó dinero, otros nos costó muchas gestiones. Pero para una keyword muy potente, posicionar en top 1 y decir, es la muestra de que no necesito un volumen. Y a partir de ahí, esto estoy hablando de hace tiempo, ¿vale? Bueno, hace tiempo, esto hará 3 años a lo mejor, ¿vale? De este caso concreto que te digo. Pero sí. Yo siempre que trabajo con clientes, nunca en la vida vamos a volumen. Ya sé que esto suena también a la típica frase de mejor calidad que cantidad. No, pero lo digo de verdad, la gente que esté haciendo el inbuilding, que empiece a pensar en darle señales a Google sobre la temática que trata, porque es lo mismo que hacemos con los titles, con los datos estructurados, con todo. O sea, Google te termina asociando a una temática. Entonces, si vais a empezar a meter a periódicos generalistas, como comentabas tú antes, a categorías de patrocinados, a enlaces que van a desaparecer porque se van a hundir en la miseria dentro de X tiempo y no dentro de mucho, dentro de un periódico. Pues pensar que eso es lo que está haciendo es que aunque os cueste 80 pavos, no vale la pena. Y aunque os cueste 30. De hecho, si cuesta 30 peor, porque lo compra mucha otra gente que encima no entiende esto igual y encima estás entrando en un saco de patrones
que nosotros, por ejemplo, en Link Affinity detectamos patrones de este tipo, donde vemos enlaces de sitios, o sea, sitios que venden enlaces y que tienen enlaces salientes a lo bestia, es tú que es facilísimo de calcular, y detectamos ese tipo de patrones y Google es que eso lo ve de lejos, ¿vale? Entonces, por supuesto, poca cantidad, pensar en que si le estáis dando las señales a Google de con quién os estáis relacionando y, por supuesto, lo que te decía antes, para descartar un DR de 0, tráfico orgánico de 10, una penalización en Sistrix que veas que se ha ido a tomar por culo hace 2 meses, evidentemente sí te hacen descartar un sitio. O sea, yo no me quiero relacionar con un sitio penalizado, aunque sea de mi temática. ¿Por qué? Por evitar relaciones negativas. Yo no sé si sabes, Emilio, que yo creo que la probaste en su día, pero en Link Affinity tenemos algo que se llama el Naturalness, que lo que hace es calcular la naturalidad, y cuando hay actualizaciones de Google actualizamos ese Naturalness. O sea que si tú tienes un perfil de enlaces y de pronto de los 100 sitios que te enlazan, 70 han sido penalizados, lo estoy diciendo muy exagerado para que se entienda, tu Naturalness puede caer radicalmente aunque tú no hayas hecho nada. Es para avisarte de que la naturalidad de tu perfil de enlaces ha caído por culpa de lo que han penalizado al resto, ¿vale? Muy interesante todo esto que comentas, y a mí me gustaría también incidir un poco sobre el mensaje de que el DR no influye. Tampoco sé hasta qué punto podemos olvidarnos de un DR. Es decir, has comentado que si, por ejemplo, una página web tiene un DR de 0, un tráfico orgánico de 0, si es muy, muy temático, ¿a ti te gustaría y pagarías por él? No. Yo veo que un sitio no tiene nada de autoridad, no me meto en enlace con claro, un sitio. O sea, que realmente la afinidad sería como el pilar fundamental, pero no podemos olvidar que para que también transmita parte de autoridad, tiene que tener esa propia web un poco de autoridad. Es decir, no puede partir casi de 0. Absolutamente. Pero sí que hay un dato que tenemos que tener en cuenta, que es que cualquier persona que sepa un poquito de link building y un poquito grey, no digo black, pero un poquito grey, te convierte una web con un DR de 30 en un DR de 70 muy rápido. Sí. Entonces, cuando alguien hace un blog o una red de blogs para hacer negocio, lógicamente aumenta su DR manualmente y de una forma muy sencilla, que enseguida tiene un DR alto. Y entonces a ti te va a colar un enlace, te lo va a meter a 300 pavos por un DR de 70, cuando ese DR, cuando tú lo analizas, tiene un perfil de enlaces horrible. Nosotros tenemos un caso de un chaval, no era cliente, o sea, sí era cliente de Link Affinity, pero no de estrategia ni nada, que le habían vendido pues enlaces de DR80, enlaces de DR90, y se lo habían sacado del índice de Google, ¿eh? Tengo por ahí en alguna ponencia, lo puse. Se había desindexado. Le habían desindexado a él, y cuando lo miras eran todo enlaces de Google, enlaces de URLs de estas de Google, que le metes si tiene ahí un redireccionamiento. Del acortador de Google, puede ser. El Google.gl, ¿no? Me acuerdo ya. Es que esta que te hace un 301 a tu web. O sea, como que no se ve y te hace un 301. Y eran, pues, miles de enlaces de esos. Y se lo habían cargado a él. Claro, él había pagado, yo qué sé, a lo mejor 1.000 euros por la estrategia. Ahí me dio muchísima pena, porque lo analicé. Digo, es que te la han colado el hombre. Claro, lo que yo os quiero decir con el DR es eso, que es manipulable al 100%. Entonces, si te centras en un DR, porque los catálogos no dejan de tener gente que vende enlaces y que le interesa venderlos caros, y que saben que uno de los indicadores que la gente tiene en cuenta es el DR. Por lo cual, si yo tengo un blog y quiero vender post, yo le aumento el DR manualmente, te la cuelo a ti, cuando en realidad mi perfil de enlaces es una miseria. No sé si coincidirás conmigo entonces que, vamos, yo en lo que más me fijo a la hora de contratar un enlace en lugar de en el DR es en las keywords que tiene ese blog posicionado. A mí me interesa que el tráfico orgánico que recibe ese medio o ese blog del que yo voy a contratar el enlace tenga keywords posicionadas de lo que trata mi web. No sé si en tu caso pues opinas igual. Sí, totalmente. De hecho, nosotros en Link Affinity tú tienes lo que le llamamos la afinidad de ranqueo, que nosotros metemos los términos para detectar los sitios que posicionan para los términos que tú quieres posicionar. Y evidentemente cuando yo me encuentro un sitio con un DR60 que posiciona ya para términos que a mí me interesan, que tiene tráfico orgánico y que no tiene penalizaciones, ese sitio, si tiene una afinidad temática media o alta, va para adelante, por supuesto. Y aunque sea de plataformas, lo compro, ¿eh? ¿Y qué opinas entonces de comprar enlaces en medios generalistas? Que esto ya lo has comentado antes, pero ¿todos los medios generalistas están desechados ya desde un primer momento? ¿O hay alguno que se puede salvar?
A ver, es que esto es un debate ahí aparte que son muchos los medios generalistas. Yo Sí. conozco medios generalistas que sus clústeres están bien hechos y están bien optimizados a nivel también de enlazado y demás. ¿Y eso Y cómo yo es? ¿Cómo es un medio que tiene bien enlazado sus clusters y Pues, enlazado? pues imagínate que tú tienes el país y la sección de motor, la miras, la analizas la sección de motor y posiciona bien para términos de motor, tiene buenos enlaces también hacia ella, solo hacia el barra motor, y yo cuando veo que esa parte de motor, no solo la URL, sino todo el clúster, me aporta valor, yo sí lo considero un medio de motor. O sea, yo lo que no voy a hacer es meterme en un medio generalista que lo que hace es meterte, como tú estabas diciendo antes, en una parte de patrocinados, generas un artículo, eso desaparece. Ahora, si yo tengo que pagarle al país, y estoy poniendo un ejemplo, no sé, he dicho cualquier medio por decir uno, Sí. al país en su sección de motor para un cliente que es un taller de coches, pues analizando ese clúster de motor sí que te voy a decir que si me interesa o no me interesa, y aunque sea un medio generalista, tener en cuenta eso, que Google clusteriza todo y que sabe perfectamente que un enlace de motor no es lo mismo que un enlace de cocina o desde patrocinados o lo que sea. Claro. De hecho, no solamente hay que ver tema de categorías, porque los medios a veces son muy pillos y te ponen en la categoría, pero con un autor que es redacción, medio, admin. Claro, Ya. y luego tú cuando entras en ese autor, todo lo que salen son patrocinados. Ahora, tú en tu categoría estás, tú en tu categoría de motor sales, pero el autor que ha escrito ese artículo pues es uno genérico y que recopila ahí pues, todos los posts patrocinados que se han contratado en esa web. Sí, hay que llevar muchísimo cuidado con todo eso. Lo normal es negociar ahí, que mucha gente, vuelvo a lo mismo, tira de plataformas y no se da cuenta que tiene también a veces un mail donde puede escribir y decir, hola, ¿qué tal? Voy a contratar esto, ¿cómo podemos hacerlo? Y le va a llevar 2 minutos y hace la autogestión. Que eso es algo que creo que es interesante que la gente, de hecho en la última charla que di en el Clinic hablé mucho de autogestión. Está bien que tiremos de plataformas, pero también hay que pensar que somos personas que un medio puede sacarlo un 60% o un 60% o un 70% más barato que en una plataforma y puedes escribirles y hacer una oferta y sobre todo negociar dónde va a estar, que muchas veces tú le das ahí a comprar y comprar lo que compra todo el mundo, lo que dices tú. Yo eso lo veo muy en cuenta. Lo veo muy interesante, de hecho, es una práctica que llevo haciendo desde hace poco. O sea, yo realmente nunca se me había pasado eso de la autogestión, pero vi que lo estaban haciendo algunos SEOs y digo, ostras, pues esto es interesante, ¿no? A lo mejor ves que en un medio por defecto no te ponen en la categoría, pero si escriben en el soporte de la plataforma y les dices, oye, puedes hablar con el medio para ver si mi caso en concreto pueden ponerlo en la categoría. Vamos, por ahora tengo un acierto del 100%. No sé si tengo muy buena puntería o que realmente son muy buenos conmigo. No, está bien, hay que negociar con las plataformas y hay que negociar con los medios y hay que pensar que detrás hay personas y que tú eres el cliente. Claro. Y que tú tienes que pedir lo que necesitas. Si te cobran más bien y si no te cobran más, pues bueno, y ya decides tú si contratas. Claro. Y vamos a ir ahora un poco a la parte de la búsqueda de esos sitios temáticos, de esos medios generalistas, pero que sean buenos y que tengan una buena categoría temática. Obviamente Link Affinity está súper bien para hacer esta búsqueda, pero para alguien que quiera comenzar y quiera, digamos, como un simple extra, ¿qué proceso puede seguir para encontrar blogs temáticos en blog? ¿Algún footprint? ¿Alguna búsqueda típica en Google? Sí, vamos a ver. Lo que yo siempre recomiendo a mis alumnos cuando doy clase es pensar en el sector en el que está tu cliente. O sea, si tú vendes bicicletas, no te pongas a buscar cosas de bicicletas en Google. Ponte a buscar cosas de deporte. Blogs de deporte, revistas de deporte e incluso de salud, ¿vale? Cuando tú pienses en el sector en el que te encuentras, aunque parezca que no, hay gente que estará pensando, yo no sé en qué sector estoy, os aseguro que cada producto tiene un sector. O sea, el vino podría estar en la alimentación, en la nutrición, hay muchísimas cosas en las que podría estar. Tienes que pensar en qué sector estás y partiendo de ahí, con que hagas unas consultas muy sencillas, en plan, blog en singular, yo suelo recomendar ponerlo en singular, blog de nutrición o blog de deporte, revista de deporte y ya podrías usar Footprint tipo All in Title, blog de deporte en singular, y porque normalmente vas a encontrar este tipo de sitios. Luego usamos otro tipo de recomendaciones para esto, que sería usar, por ejemplo, la herramienta Answer the Public, ¿la conoces? Que te da como sugerencias de búsqueda. Podéis usar otras muchas, incluso lo que te recomiende Google cuando hagan la búsqueda. Lo que pretendemos con esto es que encuentres las típicas consultas
que suelen ser artículos de blogs. O sea, por ejemplo, si es de vino, el qué jamón o qué vino es el que debo tomar con jamón serrano o ibérico, ¿vale? Sí. O cómo maridar un vino blanco o yo qué sé, cualquier cosa. Ese tipo de preguntas suelen reportarnos en Google, lo que nos devuelve Google suelen ser artículos de blogs, por lo cual ahí ya tenemos un potencial socio también de enlaces. Sí. Por supuesto, los enlaces que tienen nuestros competidores, esto es un clásico, hacemos muchas cosas, pero si no quieres usar ninguna herramienta y quieres empezar con eso, puedes hacer esto, lo que te he dicho, hacer búsquedas básicas de sector, luego hacer consultas ya más avanzadas en plan, eso, pues qué vino o qué bicicleta es mejor para ir a la montaña, cualquier cosa así. Y luego hay una manera muy sencilla que también uso yo, que es poner mejores blogs de lo que sea, el sector, deporte. Sí. Y lo que hago es usar una extensión que se llama el Link Grabber. Y con Link Grabber me saco, o sea, cuando yo abro ese listado, que a lo mejor dice los 100 mejores blogs de cocina, ¿no? Vale, pues yo hablo esa web. Y con Link Grabber me saco los 100 enlaces salientes sin tener que ir uno por uno copiando. ¿Qué es lo que hago ahí? Y le quito los duplicados y tengo una lista ya de esos mejores blogs. Con eso tú tendrías un Excel, solo con lo que os he dicho, o lo que te he dicho, tendríais ya un Excel con bastantes potenciales sitios. Y entonces te voy a decir, ya que me has preguntado esto, te voy a decir lo siguiente. El tema de las plataformas. Si tú tienes aquí ahora en un Excel 100 sitios, lo que te recomiendo es ver cuáles te interesan. Y una vez que sepas cuáles te interesan, puedes valorar si están en plataformas. La gente lo hace a la inversa. Va a plataformas y ve lo que le interesa. Y yo recomiendo hacerlo al revés. Totalmente. Mira lo que realmente te interesa y cuando vas a ver, sí, yo quiero mi dieta cojea y mi dieta cojea me interesa, oye, pues voy a ver si lo autogestiono yo y si ya lo tengo en la plataforma preferida que uso, pues lo puedo contratar porque sé que es el sitio que me interesa. Efectivamente. Entonces, ese es el tipo de consejo que os daría a la hora de trabajar sin herramientas. Me alegra saber que voy por el buen camino y más o menos aquí coincidimos. No la estoy liando. Ya ves. Hay un tema también súper interesante que es el tema sobre cómo enfocar los títulos o los temas de nuestros posts patrocinados. Porque, claro, hemos pasado ya la fase, digamos, de investigación, de encontrar blogs temáticos. Sabemos que es súper importante esa afinidad temática, la salud del sitio. Pero a la hora de decirle al redactor cómo tiene que enfocar ese post patrocinado, ¿cómo tenemos que ser? ¿Somos alarmistas en el título, con keywords? ¿Somos clickbait para ver si salimos en Discover? ¿Cómo lo enfocamos? Vamos a ver, todo eso está muy bien. Evidentemente, nosotros, claro, hacemos mucho link building para grandes empresas que nos alineamos con su departamento de comunicación. O sea, cuando nosotros trabajamos para hacer link building a un cliente, antiguamente no era así, Emilio? Esto ha cambiado mucho. Ahora nos reunimos con un departamento de comunicación, incluso con una empresa de comunicación, una agencia de comunicación, vemos qué tipo de productos están lanzando, vemos qué línea editorial llevan y a partir de ahí establecemos qué tipo de artículos vamos a lanzar. O sea, no es tanto el Anchor Test, no sé qué, que también, ahora lo veremos. ¿Cómo que ahora lo veremos? ¿Cómo sabes que ahora lo veremos? Si es justo la siguiente pregunta y yo no te la he pasado. Chico, ¿qué está pasando aquí? No, porque le iba a decir yo incluso aunque no lo preguntaras. O sea vale. Qué sorpresa. Bueno, pues eso, que lo que hacemos es intentar ir en la línea de negocio. Yo cada vez lo digo más, que si no interpretáis el link building como una estrategia de comunicación, vais mal. Entonces, piensa cómo te quieres comunicar. ¿Qué mensaje y también qué tipo de productos de los que quieres hablar? O sea, no es un link building por conseguir enlaces. Y si lo estáis haciendo así, os lo digo que estáis haciéndolo muy mal. Entonces, lo que tienes que hacer es eso, ver qué productos y luego ya centrarte en, por ejemplo, si tú has encontrado que tú estás posicionando en una keyword que te interesa para la posición 15, imagínate, pisos baratos, voy a poner un término cualquiera. Vale. Yo sé qué landing está posicionando en esa posición 15. Por lo cual, yo puedo decir que hay unos términos de oportunidad a los que si le meto buenos enlaces, y hablo a lo mejor de un enlace, con un buen enlace bueno a esa landing, me pongo en una posición 8. ¿Cómo lo hago? Pues analizando lógicamente todas las posiciones, viendo lo que le llamamos términos de oportunidad, que ahí es donde sí que, ya te digo, aunque nos alineemos con comunicación, sí que les damos recomendaciones, o sea, le decimos, oye, para comprar teléfono móvil, estamos con esta landing en la posición 20. Vamos a ver si le metemos 4 dominios buenos de enlace
ya veréis cómo subimos. Entonces, claro, también negocio dice, vamos a probar y vamos a tirarle. Entonces hay que pensar mucho en eso, que no es hacer link building por hacerlo. Los anchor test, el contenido, todo, lógicamente en ese caso, iría muy enfocado a ese término de oportunidad que está en una posición 15 para empujarlo a una posición 7, 8 o lo que podamos. Esto es muy interesante porque entonces tenemos que hacer link building sobre solo aquellas URLs que ya estén posicionando para una palabra clave, o también podemos enlazar de forma natural hacia una URL que no tenga todavía un buen posicionamiento para alguna keyword. No. O sea, por supuesto. Lo que yo te digo es que primero es centrarte en la comunicación, en lo que quieres. Pero luego están los términos de oportunidad que sabes que con poquitos enlaces, con poco esfuerzo y con poco presupuesto puedes conseguir buenos resultados. Pero claro, evidentemente, o sea, una landing que nace de cero, nosotros nos llama un cliente o nos escribe, oye, vamos a lanzar un nuevo producto. Imagínate, un teléfono móvil de no sé cuánto o una bicicleta de no sé cuánto. Vale, pues esa landing acaba de nacer. Lógicamente no le vamos a meter un chorreo de enlaces radical, pero sí que vamos a meterle a ella buenos, un par, 2 o 3 dominios potentes que le enlacen. Incluso puede ser de un medio generalista con un clúster de esa temática, no habría problema. Para despertar esa URL, la despiertas y también metemos, atención a esto, algunos enlaces a los satélites de ella, a URLs que le enlazan directamente a ella. Ajá, vale. Sería hecho, como un tier 1, un tier 2 que se conocía anteriormente, ¿no? En el mundo Black Hatero. Sí, efectivamente. No le llamamos así, pero sí, sería un poco eso. De hecho, a veces lanzamos el producto tiene una landing dentro de la web corporativa y le decimos, vamos a generar un artículo sobre esta temática en el blog. Ahí es donde estamos en el tier que estás diciendo. Ajá. Sí, ya tenemos un artículo en el blog le metemos enlaces a este artículo del blog que va directamente al producto. El producto también recibe enlaces de calidad, no demasiados, para despertar, como te digo, y ese artículo del blog le vamos metiendo progresivamente enlaces buenos. Entonces sí, hace una especie de tier y tira bastante bien. Pues mira, me acabas de dar una alegría porque empecé una web hace 2 semanas y esto que te calientas y dices, venga, voy a contratar ya los enlaces porque estoy aburrido y me voy a poner a contratar. Contraté 3 reseñas ipso factas al momento sin programar, entonces no va a pasar nada, ¿no? Por haber contratado 3 reseñas, la web todavía se está indexando. ¿Es peligroso eso o no? Bueno, no, vamos a ver. Este es hay que pensar que con 3 enlaces Google no, claro. O sea, no se va a asustar. Es que cuando hablamos de patrones y cuando hablamos de hacer algo mal, hoy de hecho me consultaba un cliente que tenía muchos enlaces con dofollow y yo le he dicho, tío, no te preocupes. Pues qué alegría, ¿no? Muy bien por ti. Claro. Pero hay gente que se asusta por todo o porque tiene muchos enlaces o le ha entrado spam de enlaces. Es normal que tengas spam en tu perfil. ¿Y suele hacer disavow en esos casos cuando ves spam? Si yo veo spam y el spam no supone un porcentaje alto o no veo que ha entrado muy de golpe y forma parte de un perfil de enlaces natural. De hecho, la naturalidad que calculamos en Link Affinity contempla un volumen de spam lógico, ¿vale? O sea, tu perfil de enlaces debería tener spam. O sea, si no, no sería un perfil de enlaces natural. Entonces hay mucha gente que te dice, no, es que me han entrado 10 enlaces de spam. Calma, es como tú has hecho 3 reseñas. Ahora, si me dices que has contratado 3.000 reseñas y que lo vas a hacer en 3 meses, pues posiblemente sí que pueda pasar algo. Que tampoco a veces ni siquiera pasa nada, Emilio. O sea, muchas veces lo que ocurre es que Google pasa de ti. O sea, antiguamente teníamos mucho más miedo con esto de los enlaces y Google empieza a ignorar mucho y que lo que estamos haciendo muchas veces es tirar el dinero. Sí. Hombre, eso me preocupa especialmente, ¿eh? No sé si es peor el remedio que la enfermedad. Yo cuando veo que John Mueller dice siempre que no hay que hacer disavow, yo es que una vez recibí penalización algorítmica por tema de enlaces y claro, tuve que hacer disavow al final a un montón de enlaces y bueno, pues reseñas que pagué y luego, claro, también ya por miedo empecé a hacer disavow en proyectos propios que no me habían penalizado y vi que empecé a bajar posiciones. Digo, es que ya me he pasado de la raya. He empezado con el disavow, pero Google no los tenía en cuenta como spam, aunque yo en mi cabecita pues pensaba que sí. O sea que mejor vamos a mantenernos al margen y no nos vamos a pasar de disavow, que luego... Sí, a mí mucha gente me hace la pregunta del disavow y la respuesta para mí es el efecto del disavow es proporcional a la necesidad que tuvieras de hacerlo. O sea, claro. Tú a veces lo enviamos a Google y no era necesario.
Entonces, ni sube ni baja, incluso como dices tú, puedes bajar un poquito. Ahí Ahora, está. cuando tu perfil está jodido y cuando de verdad tienes un perfil de enlaces donde te está de manera incluso automática, aquí no te estén haciendo SEO negativo tu competencia, no flipemos, es simplemente que te está entrando un volumen muy alto de spam, sí que es recomendable, aunque Google diga que no, yo nunca me ha afectado negativamente coger esos 3.000 dominios que ya sabemos cuáles son, de Glob, no sé qué. Ay, yo no tengo peligro ni miedo en coger los 3.000 dominios y enviárselos a Disavow. Y nunca me ha perjudicado. Ahora, lo que sí que está mal es enviarlos sin que sea necesario. Eso Claro. es lo que no es recomendable. Efectivamente, no seáis como yo, así que toda la gente que no me tome como ejemplo, que la lié. ¿Y qué hacemos, Sico, si tenemos micronichos? Porque has mencionado, por ejemplo, que te relacionas con el gabinete de comunicación, con las agencias de comunicación. ¿Qué sucede si tenemos un micronicho de 10 URLs, de 20 URLs y no hay ninguna agencia de comunicación detrás? ¿Cómo tenemos que enfocar los títulos de esos post patrocinados? Hombre, yo creo que conociendo tu micronicho tienes que saber un poco el tipo de comunicación, incluso puedes investigar en Google qué tipo de comunicación hay alrededor de ese tipo de producto. O sea, yo no sé si hay un producto innovador y que quieres escribir sobre el lanzamiento de este producto. O sea, lo que tienes que pensar es que el artículo de verdad se va a subir a Internet y alguien, aunque para ti en tu imaginación solo lo vaya a mirar Google, de alguna manera en algún sitio alguien lo va a leer. Y no es que tú quieras que te compre, lo que quieres es posicionarte, pero sí tienes que pensar que para que el trabajo esté bien hecho tienes que intentar que ese artículo sea de utilidad para la gente. Entonces, yo aunque tuviera, y de hecho he tenido hace ya mucho, pero bueno, he tenido micronichos, yo lo que me he centrado es pocos enlaces, esto es algo que también la gente que tiene nichos, yo creo que lo irá viendo cada vez más, muy poquitos enlaces, muy, muy, muy temáticos, porque los nichos, son súper temáticos, te puedes centrar básicamente en ese sector y verás que va funcionando. Evidentemente, hacer un SEO page bien hecho, que hay mucha gente que, de hecho nos pasa también, Emilio, con clientes grandes, que hay gente que nos dice, es que no estamos subiendo lo que esperábamos, ¿no? Y tú le dices, ya, pero es que el on-page que tenéis es un desastre. O sea, a veces creemos que 40 enlaces te van a solucionar la vida. Y 40 enlaces lo único que van a hacer es que Google te asocie a una temática, pero todos los factores on-page te van a afectar igualmente, para mal o para bien. Claro, y eso lo he vivido, vamos, en mis propias carnes también, de tener sitios web que me gastaba en link building una y otra vez no sé cuántos enlaces patrocinados. Y luego, ¿qué pasa? Que cambio un poco el contenido, lo pongo más bonito, mejor enfocado en la intención de búsqueda, productos que estaban obsoletos, los actualizo a productos que estaban vigentes a este año y esas URLs han subido un montón. Y no ha sido en el periodo que contraté enlaces, fue en el periodo que mejoré el contenido. Efectivamente. Muchísimas veces tenemos casos de clientes que no llevábamos el SEO, le llevábamos solo el inbuilding y han decidido, oye, mira, os doy el SEO también a vosotros porque veo que no tiramos y lo que dices tú, 2 desbloqueos básicos de velocidades y de pocas cosas más, y de pronto decir, ¿lo ves? Ahora sí, porque o sea, vamos a ver, no nos equivoquemos, Google no piensa que los enlaces lo sean todo y esto es un debate también que creo que además estoy también un poco a favor. Google cada vez más los enlaces no es que no le dé importancia, sino que tiene otros muchos factores dentro de menciones de marca, de opiniones, de 1000 cosas que van a influir en la autoridad y que sí, y que ya están haciéndolo. Entonces, a veces pensamos que 5 enlaces son importantes, pero a lo mejor 3 enlaces y un montón de menciones en sitios sin enlace van a hacer que Google comprenda que esa marca es una autoridad y eso Google está trabajando mucho en ello. Sobre el tema de las menciones vamos a tratarlo al final de la entrevista porque creo que se puede generar un debate interesante. Por cerrar el tema de los títulos, yo quería simplemente aportar un mini consejo que sería buscar, como tú has dicho incluso, la palabra clave que tú quieras posicionar y meterte en la pestañita de noticias de Google, porque ahí vas a ver de qué hablan los medios relacionados con esa palabra clave. Así que si no nos sentimos muy inspirados o no sabemos cómo enfocar esos títulos, esos contenidos, si yo quiero posicionar para portátiles gaming, pues irme a portátiles gaming en la pestaña de noticias y ahí ver un poco qué se cuece y qué es de lo que está hablando más la prensa y cuáles son los artículos que más se comparten también, porque claro, ahí te salen a veces un poco, aparece basurilla, ¿no? Y dices, bueno, pues no voy a hacer un artículo sobre esto. Tenemos que ver también que sea un artículo que se recomienda en redes sociales, que tiene comentarios, que ha posicionado para algo, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos. Para eso es muy, muy útil la herramienta BuzzSumo. No sé si la conoces, Sí. BuzzSumo.
que te sale, pues pones esa palabra y te salen las comparticiones que ha tenido en redes y demás, y para detectar tendencias de contenido compartido está muy bien. Sí, de hecho Ahrefs también tiene una herramienta, una mini sección que es la de Content Explorer, el y Content también pues Explorer hace una función similar. Sí, de hecho el Content Explorer está muy bien, también puedes buscar por autor incluso, que eso como estrategia de link building hay que tenerla también en cuenta, que a veces encuentras autores muy interesantes para mandarle una nota de prensa, que mucha gente que en el link building se olvida de las notas de prensa porque, bueno, no te ponen un enlace, pero tú en la nota de prensa pones tu URL y aunque no tenga, o el dominio, y aunque no tenga el enlace clicable, tienes dentro tu dominio, que también lo lee Google. Y hablando de elementos clicables, ¿cuáles son esos anchor tags que te gustan más y que son tus favoritos? ¿Hay algunos o realmente digamos que quieres naturalidad al 100%? Vale, ya desde que lanzamos Link Affinity, mis anchor text están súper claros. Yo lo que hago es, como calculamos, ahora explicaré para la gente que no use Link Affinity, no te preocupes. Pero nosotros lo que hacemos es que cuando calculas la afinidad, que se calcula rastreando los contenidos tanto del cliente como los del potencial socio, se rastrean y a través de inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural calculamos esa afinidad semántica. Yo lo que miro son los términos que están más en común. Y si, por ejemplo, la palabra bicicleta está como algo muy importante, siempre meto esa palabra dentro del anchor. Siempre. Ahora, esto, lógicamente, para hacerlo con Link Affinity está muy bien. Ahora, dentro de que hagamos eso, siempre buscamos, y cada vez más, de anchor text de long tail. O sea, lo estamos haciendo y además que no sea en plan encuentra el mejor maquillaje, o sea, nada que tenga que ver con Money, ¿sabes? Los anchor text de Money y hay que llevar mucho cuidado con ese enfoque que tiene tu anchor text, ¿vale? Ese enfoque de llamada a la acción, hay que llevar mucho cuidado. Entonces, ¿cómo sería un enfoque, un ejemplo de un enfoque adecuado, un poco más natural? Pues intentamos meter lo que nos interesa alrededor del anchor text también, vale, y no meter un anchor text exacto. O sea, el comprar bicicletas, descartado totalmente. Y si yo quiero posicionar para comprar bicicletas, podría poner, por ponerte un ejemplo y así muy improvisado, comprar bicicletas en bicicletas Sanchís, y bicicletas Sanchís sería mi anchor text, y he metido la palabra comprar bicicletas antes, y es como una especie de asociación del anchor text con los términos que hay alrededor. Pero además, también intento lo que decíamos de cómo subir al campo en una bicicleta, o qué rueda llevar para la nieve en un coche, ¿no? Ese tipo de anchor text sí me parece interesante, y no me parece interesante el de comprar las mejores ruedas de bicicleta, y incluso sin el comprar tampoco me gusta. O sea, ruedas de bicicleta tal me suena a comercial. Yo intento que el anchor text no suene comercial. Vale, o sea, porque muy enfocado al final como a títulos de post informativos, ¿no? Por lo que puedo observar. Sí, cuando leemos un artículo, que creo que aquí ya todos los oyentes o espectadores que tienes tú creo que saben de lo que hablo, leemos un artículo y sabemos si ese enlace está comprado solo por el anchor text, muchas veces. Buah, eso es que sí, me da un miedo tremendo, porque digo, si yo puedo saber que esto perfectamente a un patrocinado, Google no lo va a saber. Eso me da mucho miedo, porque digo, tío, ¿cómo lo hago entonces? Es que canta muchísimo, o sea, tú tienes que buscar un anchor text que cualquiera que lo vea diga, vale, hay un enlace ahí, pero eso de los mejores maquillajes de verano, pues no, o sea, igual se nota muchísimo dentro de un artículo informacional que ahí hay un post comprado. Entonces, eso, lo que dices tú, o sea, Google no es tonto. Entonces, hay que llevar mucho cuidado con eso. Intentar buscar términos muy afines. Dentro, podéis meter la palabra bicicletas, pero no cantéis. Es que además es solo pensarlo, esto es de lógica. O sea, tú miras el anchor text y dices, cuando lo lea, voy a saber que es un anchor text pagado. Y, por ejemplo, si te digo en esta web de bicicletas, ¿eso lo ves bien? Sí, me parecería bien. Quizás tú y yo sabríamos que está pagado, sí, pero no canta tanto como comprar bicicletas baratas o cosas así. Ajá. Sí, se puede hacer, buscar. Nosotros a veces alargamos el anchor text a lo bestia. O sea, podemos meter no una frase gigante, pero sí sería. No sé cuál me has dicho el último. En esta web de bicicletas. Sí, pues visita esta web de bicicletas, o podríamos alargarlo para que se diluya un poco la palabra bicicletas ahí.
quizá visita esta página con comparativas de bicicletas. O Sí. comparativas ya no te... Comparativa ya canta. Ya no te gusta comparativa, vale, ¿Qué vale. le iba a decir? Suena nicho Vale. total ahí. Genial, genial. ¿Qué opinas de las imágenes? De poner enlaces en las imágenes. Y al final, ahí en las imágenes, digamos que lo que sería el anchor text es el atributo ALT. No sé si eres muy fan de este tipo de enlaces o sueles tener siempre como forma prioritaria el enlazado en texto plano. Yo normalmente trabajamos con mucho texto, o sea, no trabajamos, pero sí que, o sea, quiero decir, sí que trabajamos también las imágenes, pero no es nuestra estrategia principal. Creo que muchas veces cuando metes buenas imágenes y te van a enlazar y vas a poder meter enlaces en imágenes y demás, pero como estrategia de link building para mí no es la que usamos, porque intentamos guiar mucho el anchor text. Ahora, ¿qué mala forma de trabajar? No, para nada. O sea, el meter enlace en una imagen, pues no tiene ningún problema. Pero vamos, yo prefiero trabajarlo con texto. Yo tengo esa espinita clavada, haré algún experimento seguramente, porque el tema de las imágenes, lo comentaba César Aparicio, que le resultaba especialmente peculiar y que a él le había funcionado muy bien. Así que bueno, yo lo dejo aquí como idea para los oyentes también, si quieren experimentar un poco con el tema de enlazado de imágenes. Yo creo que puede ser también algo interesante, como dice Sico, que aunque no sea la estrategia principal que uséis, que hay otra forma totalmente lícita Sí. de enlazar. Sí, es totalmente válida. Y si lo dice César, seguro que es muy Va buena. a misa. Ahí va. Sí, yo lo que pasa es eso, que nos centramos mucho más en texto, pero porque vamos mucho en la línea, como te he dicho, de comunicación. O sea, nosotros hacemos un tipo de link building un poco particular, que igual te estamos poniendo un enlace sin enlace. O sea, te estoy haciendo un artículo en el que está saliendo tu marca y no te están enlazando, y para mí es link building. O sea, para que te hagas la idea, vamos un poquito... No por delante, porque no significa que yo vaya por delante. Sí, vais por sí delante, Chico, vais por delante. Pero sí que buscamos ese reconocimiento de marca por parte de Google y evitar penalizaciones y saber que tu dominio nombrado en un sitio es interesante. Entonces, por supuesto, pero vamos a ver, los enlaces donde los metas, y eso estará de acuerdo César también, donde los metas son buenos. O sea, tú me dices, ¿quieres un enlace? Pues por supuesto que sí, ponme una imagen, en un texto, donde quieras. Claro, y es importante eso de tener enlaces de forma moderada y constante. Vamos a poner el caso de que yo contrato esos 3 enlaces, por ejemplo. Vamos a poner el caso de mi web. He contratado 3 enlaces en sus 2 primeras semanas de vida y ahora estoy a lo mejor 3 meses sin comprar otro enlace. ¿Eso sería perjudicial o no tenemos por qué preocuparnos? Vamos a ver, al volumen del que me estás hablando no hay problema. O sea, tú puedes tener 3. O sea, tú imagínate que tú no has comprado, ¿vale? Tú recibes 3 reseñas y no vuelves a recibir una reseña en 2 meses. Google no va a decir, oiga usted, no. Ahora, si tú recibes 1000 dominios de enlace, al mes que viene recibes 1000 dominios y al mes siguiente 0, ahí sí que hay una alteración de la velocidad de enlaces que puede despertar una alerta. Ojo, no significa que te vayan a penalizar por ello, porque muchas veces haces una campaña de televisión. Nosotros cuando trabajamos para muchas marcas que salen en televisión, nos encontramos con gente que recibe mucho enlazado natural, deja la campaña y deja de recibir, o un programa de televisión, imagínate, deja de recibir de pronto enlaces cuando desaparece. Pero no significa que haya hecho spam, no significa que tenga que estar penalizado. Entonces, tampoco tengamos tanto miedo a esto. Ahora, si de pronto vas a invertir 20.000 pavos al mes en enlaces, tienes que saber que vas a tener que mantenerlo para generar una naturalidad. O si vas a gastar 100 euros, no te gastes 100 euros, eso es lo que estás diciendo tú, sabiendo que nunca más vas a hacerlo, pues no, igual ni te lo gastes. Vale, pues súper buenos consejos y sobre todo también yo quería eso, quitar un poco ese miedo a estar un mes o 2 meses sin contratar enlaces, porque muchos de los que nos oyen, por ejemplo, tienen muchos micronichos. Los micronichos son episodios que cuando está esa temática se escuchan muchísimo a los programas y claro, la gente me escribe y me dice, Emilio, tengo miedo porque es que llevo ya 3 meses sin poner un enlace. Y que no pasa nada, que realmente a todos nos ha pasado de estar 2 meses sin un enlace y no hemos sido penalizados ni nada por el estilo. Pero tú imagínate que Google te exigiera que hablaran de ti. O sea, sería una locura. Lo que sí que es cierto es que mucha gente que tiene micronichos lo malinterpreta, entonces mete un montón de enlaces, como estamos hablando, coge 30 o 40 sitios de plataformas, luego se olvida y entonces eso no te aporta nada porque no hay ni una continuidad. Y Google, bueno, pues ahí tienes esos enlaces, pero sería interesante diseñar una estrategia. Si tú tienes 3.000 pavos para enlaces, pues divídetelos y ve progresivamente, claro.
Ya para ir entrando en la recta final, Sico, el tema de los títulos se supone que ya lo habíamos dejado atrás, pero sigo teniendo una espinita clavada porque algún ejemplo o varios ejemplos de títulos que podamos usar de forma correcta para un post patrocinado en esas campañas, por ejemplo, bueno, sí, cuando te reúnes con esas agencias de publicidad, Sí. ¿cuáles suelen ser los enfoques de esos títulos? Es decir, sobre todo busco un ejemplo, un título que puede ser ficticio, obviamente, sobre una temática ficticia. Vamos a poner, por ejemplo, los zumos naturales. Yo voy a lanzar una nueva línea de zumo natural. Sí. ¿Cómo puede ser un título adecuado para eso? Un zumo natural. Bueno, vaya ejemplo, soy tonto, ¿no? No, en absoluto. No, pero por ejemplo, dieta para este verano, o sea, dietas rápidas para antes de verano, imagínate. Y tú ahí dentro metes tu zumo natural en una dieta por la mañana y le pones un enlace a la palabra zumo natural o un vaso de zumo natural y le pones el enlace a tu web de zumo. Y Genial. es un artículo sobre las 10 dietas más rápidas para adelgazar antes de verano. Por ejemplo, eso sería un ejemplo muy... Y que esto, cuando le metes enlaces incluso al artículo que has contratado, muchas veces consigues posicionar y traer tráfico también. Eso lo hacemos más para reputación online. Pero si tú tienes mucha gente por ahí de micronichos, tú sabes que le puedes meter tráfico, le puedes meter CTR, manipularlo, y puedes hacer que ese artículo que has lanzado sobre las 10 dietas llegue a posicionar bien también y te esté dando tráfico y te esté dando también ese posicionamiento de marca que tienes ahí, claro. Sí, a mí ya me ha pasado en alguna ocasión que un post patrocinado ha posicionado mejor que mi propia web y digo, ¿qué he hecho aquí? O sea, tenía el post patrocinado por encima de la web que quería posicionar. Claro, pero si lo haces bien es algo interesante. Nosotros lo hacemos mucho para reputación online y nosotros generamos el artículo ese de las 10 dietas mejores o más rápidas, le metemos CTR, le metemos tráfico al post, no le metemos a nuestro cliente en ese caso, le metemos a ese post y ese post lo lanzamos para arriba y por lo cual ese enlace nos va a valer más, aparte que nos va a traer tráfico. Sí, ¿y habéis notado que ese CTR ha mejorado de forma directa el efecto de ese enlace? Solo puedo hablar aquí de reputación online, nada que ver con link building. O sea, yo no meto CTR ni manipulo tráfico nunca en la vida para hacer link building, ¿vale? Y no lo recomiendo. Lo que pasa es que yo cuando trabajo para un cliente de reputación online sí que me toca generar artículos para desbancar otros posicionamientos y ahí hago de todo, ¿vale? Ahí yo sé que mucha parte de tu público me entiende, sabe de lo que voy, ¿vale? Pues yo lo que sí que veo y mi experiencia, que no es poca, pero tampoco tiene por qué ser la buena, es que cambia algo que es la tendencia de posicionamiento. O sea, yo cuando le meto CTR y le meto tráfico a saco a una URL, imagínate a un artículo que acabo de publicar, noto que Google sí despierta muy rápido. Pero si eso no tiene resultados, vuelve luego a la posición original. O sea, yo no consigo, manipulando el CTR y el tráfico, un posicionamiento. Consigo un posicionamiento que sería lo que yo le llamo, igual se llama así, un cambio de tendencia, ¿vale? O sea, Google sí que detecta que eso tiene una tendencia de tráfico y si lo haces bien, yo no lo hago con otra empresa. O sea, yo no tengo servidores ni nada para hacer esto, pero sí que contratamos para reputación online en otra empresa. Y notamos el cambio casi inmediato, Emilio. Yo, de ahora mismo a dentro de 2 horas, te puedo enseñar un cambio de posicionamiento y vas a flipar. Yo lo sé porque me lo han hecho y me han dejado con la boca abierta cuando empecé a trabajar con esta gente. Ahí me dije, no te preocupes, mira, pam, pam. Y lo ves como cambia casi inmediato el posicionamiento. Pero de pronto, si tú no sigues haciéndolo, a los 2 días ves que sigue todo como estaba. Entonces, claro, tiene sobre todo un efecto viral, ¿no? O sea, un No. efecto viral momentáneo que igual que subes, pues baja. Eso es. Y lo que sí que veo es que cuando hay una tendencia que la gente sí que hace clic, ahí con un título de clickbait y demás, sí que puedes hacer que Google esa tendencia determine que sí que afecta al ranking y que termine quedándose. Pero normalmente mi experiencia es que tiene que ser bastante constante eso. O sea, no vale meterle CTR y tráfico y olvidarte, lo ves, haces la fiesta y a los 2 días miras la SERP y estás igual que estabas. Y yo lo hago mucho, pero lo hago todo para reputación y sí que vemos, hemos conseguido grandes logros haciendo esto, pero hay que mantenerlo, ¿eh? Y es costoso además.
¿Y cómo se mantiene en este caso? ¿Manteniendo los efectos de SCTR? ¿Manteniendo el tráfico que se envía hacia esa URL? Claro, yo en eso no soy experto, ¿vale? Pero la gente con la que trabajo lo que me dice es que ellos van mandando, lógicamente, ni mucho tráfico ni mucho CTR, sino que lo que hacen es como hacerlo natural, o sea, prever qué tráfico debería tener esa URL y a ir incrementándolo y lo van manteniendo. A lo mejor lo mantiene 2 meses, imagínate, y esos 2 meses le están metiendo tráfico y CTR, pero para nada a lo bestia. Y ahí se va notando bastante bien. Yo he conseguido, haciendo esto, he conseguido muy buenos posicionamientos que se han quedado ahí. También te digo que he probado con otros casos en los que hemos notado un cambio inmediato y luego ha vuelto a su sitio. En cambio, con Link Building, por ejemplo, en este caso último que te estoy diciendo, con Link Building sí que consigo que cuando sube una URL que estaba abajo, se me mantiene ahí arriba. ¿Y la empresa de CTR es CTR Box por casualidad o es otra? He trabajado con CTR Box y trabajan muy bien. La que te comento ahora no es CTR Box. No sé si puedo decirlo, entonces no puedo. Vale, entonces no te preocupes. No te quiero meter en problemas. Claro, que digo, igual lo digo y la lío, o igual lo digo y le encanta, pero... No te preocupes. Ya para entrar bueno, quería comentar, volviendo al tema del título, me ha llamado la atención que en el título no aparece, por ejemplo, zumos naturales. Tu ejemplo era, por ejemplo, dietas para el verano. Sí. No pasa nada, ¿no? Por no tener ahí ese zumo natural en el título del post. Claro. O sea, vamos a ver. Podemos forzarlo, ¿vale? Imagínate cómo adelgazar con zumos naturales, si te pones. No sería ni peligroso ni sería negativo, sería incluso interesante, te lo puedes plantear, pero no sería tampoco obligatorio. O sea, porque Google, las palabras ya no son palabras. En Google las palabras son entidades relacionadas con otras entidades y que cuando tú hablas de dietas y Google sabe que es alimentación y terminas teniendo un enlace a un zumo natural, todo esto para Google es lógico, ¿vale? Ahora, si pones cómo pagar Hacienda menos y luego tienes el zumo natural luego en un Anchor Test, pues esto lógicamente nada que ver y no le va a gustar. Pero sí que tenéis que pensar un poco en eso, en que las entidades, la forma de trabajar con el Knowledge Graph y con 1.000 millones de cosas, es que Google empieza a entender cómo puede, no nos equivoquemos, cómo puede entender los contenidos. Y tu zumo natural tiene un sentido lógico con la dieta. De hecho, cuando venga Mam, yo creo que nos vamos a cagar las patas abajo porque dicen que es no sé cuántas veces mejor que Bert. Digo, sí. Bueno, pues a ver qué nos espera con esto de las entidades. Claro, es la evolución. Vamos a ver, yo ya en mi libro, la primera edición del libro fue en 2009, ya la primera. Ahí ya puse que la tendencia de Google era comprendernos. O sea, no era yo ni mago, ni adivino, ni nada. Pero Google lleva tratando de entendernos mucho tiempo y todo lo que hace, todo es para comprendernos, para comprender el lenguaje humano, ¿vale? Entonces, evidentemente, todo lo que va a sacar, todo, y esperarlo, todas las actualizaciones van a ir hacia la semántica, todas. Cuando se fulmine a gente por link building es porque no encontrará semántica. Cuando se fulmine a gente por otras cosas igual. Y luego ya por Core Web Vitals, spam, etcétera, pues sí, porque son factores técnicos que le afectan también al rendimiento del buscador, claro. Y dentro de esta comprensión, ya para cerrar la entrevista, ¿qué hay de las menciones de marca que han salido previamente en una de tus respuestas? Si no hay enlace, ¿no ayuda a posicionar? ¿O has observado que si tenemos muchas menciones de marca también ayuda a nivel de branding o incluso a nivel de posicionamiento a la empresa, a la página web? Bien. Yo soy muy poco, soy al revés que Lino y César, que hacen muchos experimentos. Yo lo que veo es que la lógica me lleva a pensar esto. O sea, yo trabajo ya intentando captar menciones de marca, menciones de dominio sin enlace, porque creo que es la forma en la que Google va poco a poco y lo está dejando caer, no porque yo lo adivine tampoco, el cómo va a ir valorando la autoridad de una marca. Nosotros lo hacemos ya. Igual todavía no tiene el efecto que va a tener en un futuro, o que yo creo que va a tener en un futuro. Hace ya tiempo, no sé, viste de Rand Fishkin, lo de los enlaces inferidos. Sí. ¿Vale? Pues sí. Va un poco por ahí la línea. Es cierto que también se va a poder manipular el enlace inferido. O sea, te quiero decir, igual que te compro un link, te compro una mención de marca. Esto no va a desaparecer el mercado. Sí, de hecho, recuerda mucho las citaciones que hay en Google My Business, ¿no? Que ya te puntúan, digamos, por cada mención que tienes en un directorio, aunque no haya enlace. Simplemente con que coincida el nombre, la dirección y el teléfono de tu empresa con
la que hay en My Business, Sí. ya digamos que te otorga un plus para posicionar. En este caso va un poco similar también. Sí, va muy por ahí. O sea, en realidad la autoridad de marca no siempre es que vamos a ver, Google va evolucionando, como decía. Antiguamente lo único que podía seguir eran los enlaces y ahora puede seguir muchas más cosas y comprender muchas más cosas. Entonces, la gente que siga pensando que dentro de 3 años solo van a contar los links, pues se equivoca. Yo estoy convencido de que Google, lo consiga o no, ya está intentando medir la autoridad a base de esas menciones y a base de otros factores, incluso opiniones en portales de opinión y otras cosas que terminan siendo también una autoridad de marca, el famoso EAT y otras cosas que Google termina comprendiendo si detrás de una marca hay alguien validado, alguien con experiencia y te va a aportar eso y que al final, si te has dedicado a comprar links por su DR, te quedarás atrás. Eso tenerlo muy en cuenta. No es que yo os esté diciendo ahora dedicaros a comprar enlaces y solo poner comprar batidora sin enlaces o yo que sé, comprar batidora.com sin enlaces, ¿no? Eso podéis hacerlo o no, yo lo hago. Pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que empecéis a pensar mucho más en cómo transmitir la autoridad de marca de las 1000 maneras que hay a día de hoy y no solo a través de un link. No, o sea, no sé, vamos a quedarnos muy cortos. Pues una reflexión súper interesante, Sico. Ya con esto cerramos la entrevista. Ha sido un verdadero placer tenerte en Campamento Web Summertime, que es lo mismo pero con un nombre veraniego. Y bueno, Sico, ¿dónde vas a estar tú por el verano? Que aquí está la gente, yo creo que ya medio de vacaciones. No sé tú si tienes ya un destino favorito preparado. Pues no, mira, yo vivo en Galicia, lo sabes. Vivo en Galicia, en una aldea. Ahora mismo está allí el clima maravilloso, pero me he venido a Murcia porque voy a ser abuelo. Y estoy pues muy ilusionado, pero aquí en Murcia con 31 grados, en la autocaravana, que bueno, es una maravilla y la verdad que estamos a gusto, pero este verano me toca Murcia y bueno, feliz de la vida. Bueno, y a disfrutar de tu nieto, ¿no? Cuando llegue, que ya es algo inminente. Claro que sí, estamos esperando ya que venga Martín. Qué guay, pues enhorabuena por ese nieto, también enhorabuena a los padres. Y bueno, nuevamente agradecerte que hayas venido a Campamento Web y ojalá nos podamos ver dentro de muy poquito en un evento. Además, de verdad, ganas ya de tomarme una cervecita contigo, Emilio. Venga. Genial, muchas gracias, Sico. Venga, hasta ahora, muchísimas gracias. Adiós.